Hay historias que parecen salidas de una novela. Un joven estadounidense, callado, estudioso, apasionado por la fe, termina caminando por las calles del norte del Perú y años después se convierte en papa. Pero no cualquier papa. Uno con alma latinoamericana. Papa León XIV. ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué está haciendo historia? Tras el fallecimiento del papa anterior, el mundo esperó en silencio. Fueron días de incertidumbre, de oración, de expectativa. Y mientras muchos debatían nombres, nacionalidades y trayectorias, la decisión llegó como un susurro que rápidamente se volvió eco global. El nuevo sucesor de Pedro no era europeo ni africano. Es un hombre nacido en Estados Unidos y que durante años sirvió en el Perú. Un rostro conocido por muchas familias en Chiclayo. Desde que se conoció su elección, miles de peruanos comenzaron a compartir sus recuerdos, fotos viejas, saludos en una parroquia, una misa de domingo, una visita inesperada a un hospital. Hoy, Chiclayo está en boca del mundo. No por su gastronomía, no por su clima, sino porque fue el hogar, por muchos años, de quien hoy guía a la Iglesia Universal. Y así, en medio de una era marcada por cambios, tensiones y cansancio espiritual, aparece una figura inesperada. Con humildad, con voz tranquila, con rostro sereno. Un papa que no viene a imponer, sino a recordar. Papa León XIV. El papa que habla como uno de nosotros. Robert Prevost nació el 14 de septiembre de 1955, en Chicago. Su entorno parecía hecho para que él siguiera una vida predecible, escuela, trabajo, familia. Pero desde muy joven algo en su interior se agitaba con fuerza. Un deseo difícil de explicar. Mientras otros adolescentes soñaban con autos o grandes carreras, Robert pasaba horas leyendo sobre santos, rezando en silencio o simplemente mirando el altar de su iglesia con una mezcla de respeto y anhelo. Lo suyo no era el ruido, era la profundidad. Y en medio de ese despertar espiritual, encontró una puerta abierta, la Orden de San Agustín. Los agustinos no son conocidos por buscar protagonismo. Viven en comunidad, reflexionan, estudian, enseñan, pero, sobre todo, sirven en silencio. Esa espiritualidad lo conquistó. Ingresó a la orden y comenzó un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que imaginaba. Su formación fue rigurosa, intelectual, pero también profundamente humana. Allí aprendió que no basta con saber. Hay que amar y acompañar. Fue entonces cuando su vocación tomó una forma aún más clara, ser misionero. No uno que viaja para imponer, sino uno que camina junto a los pueblos, que aprende de su cultura, que se deja transformar por lo que escucha y ve. Y aunque aún no lo sabía, su destino ya tenía nombre propio, Perú. Ese niño callado, que un día sintió que Dios le pedía más, estaba por comenzar una travesía que lo llevaría al corazón de Latinoamérica y al corazón de millones. Dicen que Dios susurra desde temprano. Y en el caso de Robert, ese susurro llegó en forma de lana colorida. Cuando era niño, uno de sus tíos, que trabajaba en el Perú, le regaló un pequeño chullo. Tejido a mano, con tonos vivos, orejeras largas y ese aire andino que le llamó la atención. No sabía de qué región venía, ni qué significaban sus colores. Solo sabía que le gustaba. Años después, ya siendo misionero, descubrió que era un chullo peruano tradicional. Ese chullo, colorido y hecho a mano, venía desde la sierra, una tierra que él, entonces, ni siquiera podía ubicar en el mapa. Solo sabía que le gustaba. Tal vez desde niño Dios me hablaba de Perú, dijo alguna vez entre risas, solo que yo no lo sabía. Una simple anécdota, sí, pero que habla de un vínculo invisible, antiguo, entre su vida y la tierra que más tarde lo marcaría para siempre. Robert comenzó su formación teológica en Chicago, su ciudad natal.
Allí descubrió la belleza del pensamiento cristiano, el peso de la historia y la fuerza de la fe bien pensada. Pero no se quedó ahí. Su camino lo llevó a Roma, el corazón de la Iglesia, donde obtuvo un doctorado en Derecho Canónico. Un mundo técnico y a veces complejo, pero esencial para entender cómo se organiza y camina la Iglesia en todos los rincones del mundo. Estudiar en Roma le dio algo más que títulos. Le regaló una visión amplia, una capacidad para cruzar fronteras mentales y culturales. Aprendió a moverse entre idiomas, entre tradiciones, entre siglos de historia viva. Veía en cada norma un rostro humano, en cada documento una comunidad real que necesitaba guía, justicia y misericordia. Fue en esos años donde, sin saberlo, comenzó a formarse el Papa que sería décadas más tarde. Porque no basta con ser bueno. Hay que prepararse. Hay que comprender la Iglesia desde sus raíces hasta sus ramas. Cuando Robert pisa por primera vez suelo peruano en 1985, lo hizo como parte de una misión. Pero lo que encontró no fue solo un campo de servicio, fue un hogar. Lo llamaban Roberto. Y poco a poco, ese nombre se volvió parte del alma de la gente del norte. Primero en Chulucanas, luego en Trujillo, pero fue en Chiclayo donde su corazón echó raíces. Desde un principio no lo vieron como un extranjero. Lo abrazaron como un hermano. No fue una misión a distancia, fue un encuentro cara a cara con la fe del pueblo. Celebraciones entre cantos y guitarras, visitas a caseríos alejados. Ahí estaba Roberto. Escuchando. Orando. Acompañando. Con el tiempo fue asumiendo más responsabilidades, pero quienes lo conocieron lo recuerdan como un ser humano humilde, cercano, sin poses. Y cuando llegaba a una comunidad, no necesitaba hablar mucho, su sola presencia traía paz. El norte del Perú pasó gran parte de su vida sacerdotal y compartió con ellos risas, reflexiones y aprendizajes. Y Perú, sin saberlo, estaba preparando a un papa. No con grandes discursos, sino con gestos pequeños. De esos que se tejen en el alma, y no se olvidan. Roberto desde su llegada al país ya había dejado huellas profundas, no solo en templos, sino en las calles, hospitales y comunidades del norte del Perú. Cuando el ciclón Yaku azotó el país, él salió a organizar ayuda, recorrió barrios inundados, gestionó alimentos y abrigo para quienes lo perdieron todo. Durante la pandemia del COVID-19, mientras el oxígeno escaseaba, él fue uno de los que movió cielo y tierra para llevar balones a los más necesitados. No le importaba si eran creyentes o no, solo que pudieran respirar. Y cuando la política en Perú se volvió un caos, entre escándalos de corrupción y protestas, él alzó la voz. No desde el púlpito, sino desde la conciencia. Sus obras no fueron ruidosas, pero sí reales. No buscó cámaras, pero quedó en las fotos de quienes recibieron ayuda. Fue, en esencia, un pastor con las mangas remangadas. Todo parecía encaminado a una vida sencilla en el norte peruano. Pero Dios, a veces, cambia el rumbo cuando uno menos lo espera. Y ese giro llegó con una llamada del mismísimo Papa Francisco. No fue una promoción. Fue una misión. El Papa lo llamó a ser prefecto del dicasterio para los obispos, un cargo clave en la Iglesia, responsable de acompañar y nombrar a los nuevos pastores del mundo. Una labor silenciosa, pero trascendental. Roberto aceptó, y aunque confesó que hubiera preferido quedarse en Chiclayo, sabía que obedecer también es amar. Y que a veces, servir significa dejar lo que uno más ama, por algo más grande. Y cuando se despidió del Perú, no lo hizo como un diplomático. Lo hizo como un hijo. El Perú, dijo, siempre va a estar en mi corazón y en mis oraciones. El fallecimiento del Papa Francisco no solo cerró una etapa en la historia de la Iglesia. Roma se cubrió de un silencio sagrado. Las campanas repicaron con gravedad. La plaza de San Pedro se llenó,
pero esta vez no de turistas ni peregrinos con cámaras, sino de fieles que encendían velas, rezaban en voz baja. Se convocó al cónclave. Los cardenales llegaron de todos los rincones del planeta. La prensa mencionaba algunos nombres, pero nada era claro. Y entonces, el humo blanco. Las campanas de San Pedro comenzaron a repicar con fuerza y el mundo contuvo el aliento. Todos sabían lo que significaba, Habemus Papam. Pero nadie sabía quién. La plaza se llenó de una emoción que cruzó océanos. En Roma, en Perú, en Chicago, miles de corazones comenzaron a latir más rápido. Cuando el cardenal protodiácono salió al balcón y pronunció ese nombre, Robertum Franciscum Prevost, muchos se miraron confundidos. Robert Prevost había sido elegido como el nuevo papa. Y él eligió llamarse León XIV. Un nombre que no fue casual. El último en llevarlo, León XIII, fue un papa visionario, reformador, el primero en alzar la voz de la Iglesia por los derechos de los trabajadores y los más pobres en plena revolución industrial. En medio de una Iglesia que busca reencontrarse con el dolor del mundo, elegir ese nombre fue una declaración de compromiso con la justicia, con la dignidad humana. El Papa no saludó como una estrella. Solo sonrió, como quien aún no termina de creer lo que está viviendo. No es solo un nuevo Papa. Es un nuevo capítulo. Y cuando todo el mundo tenía los ojos puestos en Roma, pasó algo que nadie se esperaba. El nuevo Papa, recién elegido y parado frente a miles de personas desde el balcón del Vaticano, hizo una pausa y soltó unas palabras que sorprendieron, especialmente a un rincón del norte del Perú. Con voz tranquila, sin necesidad de elevarla, dijo: Si me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, de modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. Así, sin adornos innecesarios, Robert, ahora León XIV, rompió el protocolo y recordó a quienes lo habían acompañado durante años. Fue algo que salió del corazón y que, sin exagerar, conmovió a miles de personas en Perú. Fue un momento breve, pero cargado de historia, de agradecimiento y de ternura. En Chiclayo, muchos detuvieron lo que hacían y celebraron de corazón con él por ese momento. Porque no era un papa hablando de lejos. Era su obispo, su pastor, el mismo que caminó con ellos en procesiones, que celebró con ellos la Eucaristía, que escuchó con atención sus problemas. En esos segundos Robert no solo recordó su paso por Chiclayo. Reconoció, públicamente y ante el mundo, la fe de un pueblo. Fue un gesto simple, pero profundamente simbólico. En su primer mensaje al mundo, León XIV no solo mostró quién es. También mostró de dónde viene. Y dejó claro que nunca ha dejado de sentirse parte de ese pueblo que lo formó con cariño, sencillez y devoción. Desde su designación, muchos empezaron a compartir recuerdos y anécdotas con el nuevo Papa. Fotos antiguas comenzaron a aparecer en Facebook, en WhatsApp, en hilos de Twitter. Y esa cercanía, ahora, se ha transformado en una especie de orgullo colectivo. El sacerdote que alguna vez almorzó con ellos, que escuchó confesiones y que celebró fiestas patronales, ahora es el líder espiritual de más de 1.000 millones de personas. En Perú, lo viven como si un familiar hubiera llegado a lo más alto. Y aunque las redes están llenas de memes, homenajes improvisados y hasta camisetas estampadas con su nombre, lo que más conmueve son esas historias simples, humanas. Porque detrás del Papa León XIV hay un recuerdo vivo en la memoria de un pueblo que hoy lo celebra. También en cada rincón de América Latina se encendió algo especial. Tras el histórico pontificado del argentino Francisco, muchos pensaron que sería un caso único, una excepción en la tradición europea del Vaticano.
Pero la elección de León XIV, con alma estadounidense y corazón peruano, confirma lo contrario. América Latina ha dejado de estar en los márgenes para convertirse en parte importante del catolicismo moderno. Y no es casualidad. En ningún otro lugar del mundo la fe se vive con tanto fervor, creatividad y cercanía como aquí. En nuestras calles, las procesiones detienen el tráfico. En los pueblos, las campanas aún marcan el ritmo del día. En nuestras familias, todavía se reza antes de comer. León XIV lo ha visto. Lo ha vivido. Y ahora lo lleva al corazón de la Iglesia Universal. Su elección significa que ya no es necesario traducir nuestra fe para ser escuchados en Roma. Ahora hay alguien allá que ya la comprende. Es también un puente entre generaciones. Muchos jóvenes que se alejaron de la iglesia por sentirla lejana, ahora ven en León XIV a un rostro familiar, alguien que no juzga, sino que acompaña. El mundo lo aplaudió hace unas horas, pero León XIV lo sabe bien, el camino que comienza no será fácil. Apenas horas después de su elección, ya se habla en los medios del peso que ahora carga sobre sus hombros. Y no es simbólico. Es real. Porque la iglesia que recibe no es perfecta, y los desafíos que la atraviesan son profundos, complejos y urgentes. Su gran misión será dar voz a los invisibles, los pueblos indígenas, los pobres, los migrantes. Aquellos que están lejos de Roma, pero cerca de Dios. Porque si su pontificado va a marcar una diferencia, será por lo que haga por ellos. Porque ser papa no es solo llevar un título. Es cargar con las esperanzas de millones y responder con hechos.